En este episodio vamos a platicar sobre un reconocido personaje de la Nueva España. Se trata del escultor y arquitecto Manuel Tolsá, quien legó a la Ciudad de México estupendas obras de gran valor artístico y arquitectónico. Entre sus obras tenemos el famoso Caballito de Tolsá, el Palacio de Minería, la conclusión de la Catedral de México, el Palacio del Marqués del Apartado y algunos retablos de estilo neoclásico que se encuentran en el Templo de Santo Domingo y la Profesa de la Ciudad de México. Para platicar de este apasionante personaje, tengo como invitada a mi estimada amiga Claudia Nájera, quien es licenciada en Historia del Arte. Claudia encabeza un proyecto cultural el cual consiste en recorrer las calles de la antigua Ciudad de México y visitar sitios históricos con el propósito de valorar el gran patrimonio cultural con que cuenta esta ciudad. Sin más, los dejo con el episodio que estoy seguro será de gran interés. Yo soy Adrián MG y esto es Divagario, un podcast en el cual les presento conversaciones con diversas personas vinculadas a la cultura en México. Claudia Nájera, bienvenida a este podcast. Es para mí un gusto tenerte como invitada. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy agradecida de la oportunidad, de que por fin... Me acordé de ti muy en particular ese 19 de septiembre de 2017 cuando una de las grandes obras de Tolsá aterrizó en el atrio de catedral y se vio el daño que no solo la esperanza tenía, sino esta hermosa trilogía que coronó por mucho tiempo catedral y que ahora luce como viejita sin dentadura, ¿no? Oye, sí, fue algo que sí dio mucha tristeza, que bueno, ya salió el tema del que vamos a platicar, pero de verdad yo estoy muy contento de que hayas aceptado esta charla, esta conversación. Sé que tú amas esta ciudad, la Ciudad de México, y este tema en el cual te invité a participar en este podcast, pues ambos nos gusta. Y el personaje que es Manuel Tolsá es un personaje muy importante en la historia de la Ciudad de México. Se le ha conocido como el introductor del estilo neoclásico aquí en lo que antes era la Nueva España. Cuando estaba revisando un poco la biografía de Manuel Tolsá, ¿tú crees que Manuel Tolsá sí fue quien introdujo este nuevo estilo arquitectónico conocido como neoclásico? Sí y no. ¿Por qué? Porque depende de la obra que veas de Tolsá, encuentras a Tolsá el clásico, a Tolsá el barroco europeo, porque también eso hay que dejarlo claro. Tolsá va a traer un barroco o una influencia barroca, sí, pero europea. No es el mismo barroco, lo que consideramos el barroco mexicano, tan ensalzado, tan encumbrado, porque además él llega cuando está ya lo que llaman churrigueresco, lo que se llamaría el ultrabarroco, las postrimerías ya de un barroco. Ya el barroco en México ya había dado todo, ya estaba al tope, ya más no se iba a poder hacer de barroco, de propuestas barrocas, y ahí también tiene que ver con qué trae, cuál es la influencia realmente de Tolsá, qué es su contexto y el contexto tanto de lo que está pasando en España, en Europa en general, como el contexto en México. Es decir, España ya es borbónica, ya en Nueva España también ya hay este cambio borbónico, ya es un cambio en lo comercial, en lo político, en lo cultural, que empieza a golpear a la iglesia también. O sea, la iglesia ya empieza a sentir que va perdiendo un predominio, un poder fundamental. Y en ese poder fundamental está el hecho de que ya no voy a hacer una capilla del Rosario, porque Tolsá, por ejemplo, en Santo Domingo, aquí en México, él conoció el Santo Domingo completo, no el que conocemos nosotros. Claro, con la capilla del Rosario. Con la capilla del tan Rosario, barroca. Tan hiperbarroca, tan llena de oro, de plata, de joya y media, con todo un atrio completo, con las capillas de adentro del atrio de Santo Domingo. Es decir, impresionante la cantidad de retablos barrocos, de los cuales queda la minoría de Santo Domingo. Evidentemente vio un retablo barroco principal en Santo Domingo, pero bueno, había que estar a la moda y la verdad es que, bueno, se dice, había que estar a la moda. La verdad es que ya el pobre retablo estaba todo picado, desvencijado,
y saldría más caro repararlo que cambiarlo. Y viene el momento de este cambio de mentalidad borbónica y Tolsá es la encarnación de esa transformación. Para mí Tolsá es un eslabón. Ajá. Es el principio y el fin, el alfa y el omega del México virreinal y el independiente. Claro. ¿No? A veces pienso que debe haber muerto un poquito deprimido, pero a la vez feliz porque deprimido por algunas fallas o críticas que encontré en algunas de sus obras y a la vez feliz porque sin saberlo tendría que ser el padre de la arquitectura que hoy mismo se disfruta en la Ciudad de México. Impuso términos, impuso carácter y me llama la atención cómo si no se les ha ocurrido echar a perder la limpieza de la escultura del caballito, Tolsá seguiría un tanto nebuloso en la historia del arte mexicano de la Ciudad de México. ¿Y cómo es que Manuel Tolsá decide venirse a radicar aquí a la Nueva España? Tanto como que él lo decida, no, lo disponen porque... Él era valenciano. Él era valenciano y desde muy pequeño él inició sus estudios, pero como escultor, que también ahí, a mi gusto, es un error que nos las pasemos hablando de Tolsá como arquitecto. Así es. Oficialmente, y él por formación, gusto y etcétera, es escultor. Va a ser hasta que llegue a Nueva España que va a adquirir el título de arquitecto. Pero en realidad él llega como escultor y llega como director de escultura, de la Escuela de Escultura para la Real Academia de San Carlos Borromeo. Ahora llega porque su antecesor se les muere en el viaje. Se les enferma en el viaje y llega a Nueva España y se les muere. Él muere y entonces dicen, oye, necesito, porque necesitamos cubrir la vacante de escultura. Cabe señalar que la Real Academia se abre o se instaura en México por la necesidad del grabado. Y el grabado como tal es de la mano izquierda sobre todo el grabado para las monedas. Para las monedas. Así es. Entonces, porque también esa es otra. La historia de la academia te lleva a pensar que se hizo por la arquitectura. Y no. ¿Por qué? Porque las tres nobles artes siempre las capitaneó arquitectura, pintura y escultura. Escultura siempre fue el patito feo. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, pero finalmente nuestra Academia de San Carlos Borromeo se abre por el grabado. Y el grabado va a expensas o de la mano de la escultura. Ajá. Y de ahí ya se van a derivar las demás materias o escuelas que va a haber en la academia. Él llega entonces como escultor, tarda mucho porque dentro de su comisión era traer los modelos en yeso de las esculturas para material didáctico de la academia. Ajá. 76 cajas son las que va a embarcar Tolsá en el puerto de Cádiz hacia Nueva España. De esas esculturas todavía sobreviven algunas, ¿verdad? Muchas, realmente están repartidas. La verdad es que al final están repartidas entre la Academia de San Carlos, parte que deben tener los de Munal, ajá, y partes en Museo Nacional de San Carlos. Esto se reparte obviamente como consecuencia de los altibajos de la historia del siglo XIX. Y sobre todo una vez que se establecen museos en México, que el boom va a ser el siglo XX, pero ese es otro tema. De los museos, ¿no? Así es. Ajá. Sí, todavía, de hecho, en la Academia de San Carlos, en sus galerías de exposición, ves yesos que trajo Tolsá. Eso es muy emocionante. Sí, sí los puedes ver y así como te dan ganas hasta de abrazarlos, ¿no? Y sentir la vibra de su aventura, porque una es la elaboración de la copia, son puras copias de las grandes obras o de muchas de las obras grecorromanas. Se hacen los yesos, los embalan, 76 cajas, y entonces Tolsá dice, bueno, ahora, ¿qué barco para que vayan a México? Porque no era cualquier barco en donde los quería enviar. No, por la seguridad. Hasta que encontró un barco, un navío, Santa Paula se llamaba el navío, donde suben las 76 cajas, porque era el único para Tolsá que tenía la capacidad, la seguridad de navegante, la seguridad militar contra los piratas,
O sea, sabía que ese navío sí iba a llegar. Ajá. Y sí llegó, nada más que algunas vían medio rotas y bueno, había sus vicisitudes. Y una vez que llegan, él las tiene que reparar. O sea, aparte, finalmente sí son con mano de Tolsá, ¿no? Reparadas por Tolsá. De hecho, algunas que se perdieron, se extraviaron en las vicisitudes de la historia, no hace mucho la Academia, en acuerdo con la Academia de San Fernando y la de San Carlos en España, se hicieron réplicas. Ah, qué interesante. Y se trajeron acá. Sí, ahora, ahí hay una idea que nadie ha investigado, yo no he encontrado algún dato al respecto de, llegaron a México, cabe señalar, él no llega en ese barco. Ajá. Él se embarcó en otro con su sobrina y una criada, porque cabe señalar que el hermano de Tolsá muere y él queda como tutor de una sobrina. Dato importante. O sea, ¿él llega aquí con una sobrina? Él llega a México con una sobrina y una criada. Ajá. Porque no era correcto que viviera solo con la sobrina, ¿no? Entonces, por pudor, tenía que vivir una criada que cuidaba de la sobrina. Sí. Y ese dato es interesante y poco difundido, porque cuando revisas la obra de Tolsá y te das cuenta que Tolsá hizo una remodelación del convento de Santa Inés, dices, bueno, ¿y aquí por qué Tolsá metió mano? Porque ahí estaba la sobrina. Ah, ya. Y no lo sabía yo. Tolsá tuvo intervención, que ya está perdida, obviamente, en el convento de Santa Inés, porque ahí es a donde mete interna a su sobrina. Ajá. Dado que no encontró como que galán para ella, a pesar de tener una dote. Entonces optaron por que entrara al convento de Santa Inés, que, vecino de la Academia, pues él podía visitarla estar al pendiente con mayor facilidad, ¿no? Oye, y una vez que ya se instala Tolsá aquí en la Ciudad de México, con sus esculturas, que empieza a hacer, me imagino, a impartir clases de escultura en la Academia de San Carlos, ¿tienes tú el dato de cuál fue la primera obra que se le encomendó como arquitecto? Sí, la primera obra arquitectónica, el problema de esa obra es que él no era arquitecto, como ya lo mencionamos, y no la podía realizar. Okay. Y aquí hay que aclarar, porque para muchos el hacer un retablo sería arquitectura. Por las técnicas que se requieren, con los conocimientos que se requieren para armar un retablo o un altar. Ajá. Sin embargo, su labor era escultórica. O sea, él podía hacerlos como escultor, porque así se manejaba gremialmente todavía México. Ajá. Vamos un poco a revisar cronológicamente para llegar a la parte arquitectónica. Él va a hacer, sus primeras obras son totalmente como escultor. La terminación de la catedral a raíz de la muerte de Damián Ortiz de Castro, y ahí es también otro dato interesante, porque cuando muere este arquitecto, maestro mayor de la Ciudad de México y de la catedral, que son dos títulos separados, pero los más grandes que podía tener un arquitecto o un artista, habría otros candidatos. Claro que había más arquitectos, muchos contemporáneos, algunos que van a terminar siendo alumnos de Tolsá incluso. Había mucho arquitecto aquí. ¿Y por qué a Tolsá, que acababa de llegar? Claro. Porque era valenciano, los otros eran criollos y él era español. E inmediatamente el candidato a elegir tenía que ser peninsular. Por eso puede intervenir en catedral, y porque lo que él tenía que hacer ya no requería como que esta grandeza o esta formación arquitectónica. Porque ya la tenía la catedral, o sea, ya estaba, ya nada más era concluirla. Ajá. Sin embargo, sus conclusiones para catedral hicieron de nuestra catedral la más bella de Latinoamérica. Fue dado bastante que hizo acertado muy acertado el cambio que le hace a la linternilla, rematar y unir todas las cornisas y todos la techumbre. A ver, para quienes nos están escuchando y que quizá no habrían oído hablar de Tolsá y de la terminación de la catedral, es que la catedral tardó muchísimos años en terminarse de construir. Es decir, que empezó en el siglo XVI y se terminó hasta el XIX. Finales del XVIII, ya pellizcando el XIX. Entonces uno no tiene idea de que hayan pasado casi 300 años para concluirse la catedral. Desde luego,
debió de haber tenido distintos estilos arquitectónicos conforme pasaron los años, los siglos. Pero a Manuel Tolsá le toca ya concluir, es decir, poner lo de hasta arriba, así podríamos llamarlo, ya rematarla. El remate, ¿no? Si alguien quiere ir a la catedral y observar la arquitectura de este gran recinto, ¿cuáles son las, cómo decir, los elementos? Sí, esos elementos que tendríamos que observar para reconocer que es de Manuel Tolsá. O sea, ¿cuál es su sello? La linternilla, Ajá. que es la parte que remata la cúpula principal de catedral, dado que era más baja de altura. Y ahí es cuando, creo que observar catedral te puede decir por qué Tolsá no es un simple arquitecto o escultor, es un genio. Gran arquitecto. Yo, históricamente, viendo Historia del Arte Universal, lo pondría prácticamente a la par de un Miguel Ángel, de un Leonardo, de un Bramante para el arquitecto. O sea, un genio. Era un genio. Y ¿sabes? Yo creo por qué. Porque empezó como escultor. ¿Qué pasa ahí? Tienes que saber dibujar. Ajá. Y para ser escultor, lo que trabajas es el negativo de tu volumen. Ajá. Ajá. O sea, si tú piensas en un pedazo de madera, en un bloque de mármol, lo que decía Miguel Ángel, vas a dejar salir la escultura de ese bloque. Para eso tienes que trabajar en negativo y saber dibujar muy bien. Y la escultura requiere dominio de luces y sombras al momento de que la dibujas, la proyectas, para que al crear ese volumen dé las luces y sombras que requieres. Si pensamos que trae una formación muy barroca como escultor, la luz, las sombras son el gran dramatismo del barroco y el hombre lo domina. Entonces, ¿qué hace? Hay estudios que hablan y te narran un tanto, y te puedes imaginar a Tolsá caminando por lo que era la Plaza Mayor. Pensemos que todavía estaba el Parián, que la Plaza Mayor era mucho menor de lo que es ahora, rodeando lo que era catedral, con todos los puestos de mercadeas que había, y estar viendo desde diferentes ángulos una obra inconclusa que era la catedral, con un sagrario, ya todo súper barroco a un lado, ¿no? Ajá. Y verlo a la distancia. Y se da cuenta que no tiene proporción. No la va a volver a tirar y levantar. Solamente hay que darle un toque que le dé proporción. Y por eso catedral es catedral. Porque la veas de donde la veas, es un elemento en armonía de sección áurea, escala humana. No es un edificio que te aplasta, ¿no? Sino que te abraza, te recibe. Y todo fue la linternilla, levantar la linternilla. Ajá. Y meter toda la balaustrada alrededor de cada uno de los niveles de techumbre, porque recordemos que el catedral son 5 naves y cada una tiene diferente altura. Ajá. Y toda la unificó con la famosa balaustrada. Así es. Y el otro detalle, si estás parado en la fachada principal viéndola, hay unas ménsulas invertidas en la parte de arriba. Ajá. Esas no existían. En ninguno de los proyectos están las ménsulas. Es el que pone esa ménsula e inmediatamente baja a escala humana la catedral. Mira, qué interesante. Es un efecto visual impresionante, pero no nos damos cuenta. La otra obra de Tolsá en catedral lamentablemente ya no se ve. Ay, sí, qué lástima. Otra más de las que destruyeron. En este quita y pon de altares y de donaciones y de van y vienen, una de las capillas había sido trabajada con altares de Tolsá y ya no existe ninguno. Oye, y también algo que destacar ahí en la catedral, como cuando iniciamos esta conversación, son las esculturas, la fe, la esperanza y la caridad, que también fueron obra de Manuel Tolsá, que hoy no lo podemos ver ya lamentablemente en su lugar, están ahí medias arrumbadas. Se dice oficialmente en custodia. Bueno, están en custodia ahí en uno de los pasillos que afortunadamente se pueden ver. Yo creo que también sí, yo en mi caso sí agradezco que se puedan observar, porque imagínate, tú estabas acostumbrado a ver esas enormes esculturas hasta arriba de la catedral, ¿no? Donde está el reloj en la fachada. Y ahora que las puedas ver de cerca, bueno, sí causa emoción. No sé si a ti te emociona. Sí, y fíjate que si tú las ves de cerca y te puedes acercar lo más que puedas cuando el custodio no está presente, que es casi nunca que está presente, te das cuenta la dimensión de esas esculturas, y si las piensas en su lugar,
se veían inmensas Así en su es. lugar, ¿no? Sí. Y resulta que no están tan inmensas, no son pequeñitas obviamente, pero es cuando entiendes lo que es manejar a perspectiva una escala humana, que tú te puedas sentir identificado con esa escultura, más allá de la distancia que tienen, y que cuando las bajan y las ves de cerca, aparte de la emoción que pueda causar ver esas joyas ahí, entiendes lo que es un efecto de perspectiva en la escultura y en su armonía con la arquitectura, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ya tenemos tarea para cuando vayamos o estemos cerca de la catedral, observarla, evocar a Manuel Tolsá y disfrutarla, ¿no? Porque sí es un deleite estar ahí frente a esa gran catedral, que es una de nuestras joyas arquitectónicas en la Ciudad de México. Y que ahí me atrevo a hacerte la sugerencia, merece un tema en específico, porque hay mucho que hablar de esa Bueno, pues catedral. ya, ahora sí que ya te echaste la soga al cuello. Sí, Ya antes estás de que se invitada nos para caiga. un siguiente episodio. Sí, Hablemos sobre catedral. catedral. Pero me habías preguntado cuál sería la primera obra arquitectónica de Tolsá. Así es. Lo llaman precisamente para la escuela de minería. Recordemos que México, el siglo XVIII es el gran siglo para México a nivel de minería. Si bien desde el XVI llegan y encuentran sobre todo su preciado oro y etcétera, etcétera, a nivel la industria minera, el gran siglo donde se encuentran las mejores vetas y surgen los grandes ricos mineros, es el siglo XVIII. Entonces, y recordemos que también estamos ya en un siglo de industrialización por la revolución industrial. Ajá. A eso sumarle las ideas borbónicas, entonces era indispensable la formación de mineros, ingenieros mineros, vamos a ponernos muy académicos en ese sentido. Y una de las escuelas que se requería ya un plantel en serio, en forma, y que ya había los recursos, era la de minería. Una escuela que había andado brincoteando también por esta antigua Ciudad de México, ocupando diversos inmuebles y espacios, hasta que finalmente, en una mala jugada a mi gusto de la Real Academia de San Carlos. ¿Por qué? Porque la Real Academia de San Carlos iba a estar en donde hoy está Palacio de Minería. Ellos eran dueños, habían logrado tener ese predio vía la lotería. La lotería, la institución que habían creado de la lotería, había sido dueña de ese predio a su vez. Ajá. Y se lo cede a la Real Academia para la construcción de su edificio. Por falta de economía, porque no había para construir, etcétera, oficialmente optan la Real Academia con quedarse con lo que fue el Hospital del Amor de Dios, del Amor de Dios, ¿no? Ajá, sí, donde está la academia. Donde sigue la academia, exactamente. Sí. Y hacen ahí un cambalache, una venta, una compra, donación, venta con la Escuela de Minería. Y ellos fascinados porque pues estaban en un muy buen terreno, ya que eran muy apreciados los terrenos que tuvieran que ver con la calzada de Tacuba o la calle de Tacuba, claro, ¿no? Quedaban un tanto afuera de la ciudad, pero con todas las vías de comunicación, en fin, se les hacía de lo mejor. ¿Cuál va a ser el problema de ese edificio? Que a nivel subsuelo no era un subsuelo castigado, se le llama subsuelo castigado o suelo castigado a un predio que ya resistió el peso de algún edificio, que ya fue cimentado, que ya se asentó ese espacio. Ajá. Y ese no lo estaba. Las construcciones que habían estado habían sido casas de muy sencilla construcción, pocos niveles, poco peso, una cimentación base y punto, sin mayor rollo. Y le piden a Tolsá el proyecto de minería, con el pequeño problema que Tolsá no era arquitecto. Eso hace que concurse por el título de arquitecto en la academia y presenta 3 proyectos. De hecho, uno de esos es minería. Ajá. Presenta un altar y presenta una capilla. Todo muy, muy, muy religioso el asunto, ¿no? O sea, estos proyectos que me hablas eran para minería. No,
Ah, no. Solo presentó minería como Ya. arquitectura, O sea, como todo un independientes. edificio. Sí, se les pedían determinado número de proyectos. Ya. Por lo mismo Ajá. que comentaba yo hace rato, armar un retablo implicaba un trabajo muy arquitectónico. Hacer un altar también implicaba un trabajo muy arquitectónico, aun cuando lo hiciera un escultor o un pintor, como se acostumbraba en la colonia. Por eso era el ejército de gente para hacer un altar. Él presenta esta variedad, de los cuales el único que se va a hacer va a ser minería. O sea, hay proyectos de Tolsa que jamás se llevaron a cabo. Sí. Presenta minería y bueno, lo presenta por un protocolo, porque tenía que presentarlo, pero el contrato ya estaba ahí, era muy amigo de el conde del Apartado, el marqués del Apartado, Faguara, era muy amigo de él y él estaba a cargo de su titulación de Tolsa, pero tenían que cumplir el protocolo. Finalmente le dan el título y puede hacer minería. Quizás un gran mayor dolor de cabeza, minería. Y hoy es el que más representa a Tolsa. Y eso lo representa por un proyecto muy acertado de un grupo de arquitectos en los años 70 del siglo pasado, cuando se ve la necesidad de mover al caballito. Y existe una plaza. O sea, realmente el caballito estuvo a punto de desaparecer. Sí. Si no ha sido por gente como, por ejemplo, Ramírez Vázquez fue de los que defendió, ¿no? Y eso también... crear la Plaza Tolsa. Así es. Para poder mover el caballito a ese espacio, creando una plaza urbana, muy europea, por cierto, y no de a gratis el caballito vea minería. Sí. Son sus dos grandes obras, Así la es, escultórica y la arquitectónica, ¿no? O sea, es un plan urbano que hace rato mencionábamos, si no ha sido porque se cae la esperanza de catedral, ni quien supiera que eran de Tolsa. Sí, así es. Y por lo tanto muchas generaciones ven quién es ese Tolsa, ¿no? Sí. Previo a eso, fueron los años 1976, cuando se mueve el caballito a Plaza Tolsa. Y previo a eso nadie sabía nada nadie en el sentido general de conocer a Tolsa. Estudios ha habido muchísimos de Tolsa. Oye, después de minería, que para mí es una magnífica obra tan portentosa, ¿qué más obras arquitectónicas hay de Tolsa aquí en la Ciudad de México? Mira, aparte de minería, y hago una breve mención por qué fue el dolor de cabeza de Tolsa, y por eso mencionaba lo del subsuelo castigado, porque se le hundió. Y en el hundimiento, el peso del edificio, recordemos que es todo de cantera. No es lo mismo, pesado. Es sumamente pesado. Se asentó porque él, al no conocer la cuestión suelo en la Ciudad de México, no contempló la humedad de ese suelo y que no estaba castigado, y le metió una cimentación de 1.5 metros. Es nada para un edificio como es minería. Y entonces se le asentó. Al asentarse, la escalera se vino para abajo. Y fue lo que le criticaron, que no sabía hacer escaleras. Y la crítica viene cuando le viene el proyecto de Loreto. Sí, ¿verdad? Por eso le cuestionan Loreto. De hecho, no lo realiza él. Únicamente es el proyecto de Loreto que pertenece a Tolsa, pero la construcción... Bueno, después hizo un reproyecto, lo hizo uno de sus alumnos precisamente, y tampoco el alumno lo construyó, sino fue creo que hasta... La tercera. A la tercera, exactamente, el tercer arquitecto que fue Castera, Ignacio Castera, quien ya ejecuta el proyecto original de Manuel Tolsa, retomando lo del proyecto anterior de uno de los alumnos de Tolsa. O sea, en ese tema de Loreto, me llama la atención porque, según leí, pudo haber sido la primera obra de Manuel Tolsa religiosa construida desde un inicio, y no se le hizo. O sea, Manuel Tolsa en la catedral lo que hace es concluirla, pero no tiene otro proyecto. Ninguno. Sí, en los retablos de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo y el retablo de la Profesa también son únicamente los retablos. El altar en Puebla. Bueno, sí. El ciprés en Puebla. Cierto, Tolsa no tiene una iglesia construida, pero sí capillas. Porque en minería
hizo la capilla. También, sí. En lo que es el hoy Museo de Culturas, en la calle Moneda, lo que fue la Casa de Moneda, Sí. Tolsá hizo la capilla de ese espacio y remodeló parte de las áreas de fundición, porque él sabía de fundición. Ajá. Él remodela parte del área de fundición, les hace la capilla también en lo que fue la Casa de Moneda. Pero mucha de su obra desapareció. ¿Sí me explico? Pero así, un edificio específicamente religioso no se le hizo. Y de Loreto, para cerrar Loreto, la cúpula es la que sí se le atribuye porque él hizo todos los cálculos y el diseño de la gran cúpula de Loreto es totalmente Tolsá, aunque él no la haya podido construir. ¿Por qué? Porque le quitan esa oportunidad para que reparara minería. Su segunda gran obra arquitectónica como casa-habitación, bueno, primera como casa habitación y primera y segunda en magnitud es la Casa del Apartado, el Palacio del Apartado, que son casi hermanos, minería y apartado. ¿Cuál es el punto de comunión de los dos? Y ahí empieza realmente a sembrarse ya ese estilo Tolsá, lo que llamamos el estilo Tolsá, porque vuelve a aparecer la balaustrada que había puesto ya en catedral y que también va a tener minería. Sí. Cabe señalar, la balaustrada puede ser en sus exteriores, a nivel fachadas, o en sus patios. El punto en común es que son esquineras, son construcciones en esquina. Sí. Es un reto, no es lo mismo hacer una sola fachada cuando te toca construir en medio de la cuadra, que hacer doble fachada y unificarlas. Su punto de unificación siempre va a ser la balaustrada. ¿Qué es lo que llaman el sello Tolsá, ¿no? El sello Tolsá, sí. Que además es interesante porque balaustrada es un término arquitectónico a un tipo de poste que se usa en los en los barandales, sean pasamán, o sea, en los barandales. No se había usado en México y él lo trae. Entonces, la balaustrada, mucha gente la entiende como ese diseño panzoncito de barriguita en medio. Pero si te observas, no todas son redondas. Están las cuadradas, hay unas más alargadas. Balaustrada es ese poste que él va a traer y va a utilizar como su sello, como su firma en sus inmuebles. Y de ahí, pues, si se codeaba con lo mejor de lo mejor, como buen peninsular que era, y hay mujeres empresarias de la época colonial que lamentablemente no se les reconoce como las grandes empresarias, como es la marquesa de Selva Nevada, que al entregarle la mayor parte de su herencia a la hija al construirle convento, el hijo le hace berrinche y dice, ¿yo qué? Y para que no llore el niño, te voy a construir. Más bien a reconstruir una hacienda. Esta hacienda de Buenavista ya existía, este espacio. Hay muy pocas imágenes, litografías, unos cuadros, que se alcanza a ver el conjunto sin mayor gracia. Realmente era una construcción de hacienda y punto. Estamos afuera de la Ciudad de México, ¿no? Y le dice, te voy a hacer tu palacio. Y le habla a Tolsá, quien a su vez le va a diseñar su celda en Regina. En el convento Regina le diseña y le construye, hoy es parte del restaurante escuela del claustro de Sor Juana, y le hace el proyecto para el convento en Querétaro. Parte de las obras que hace en provincia es ese proyecto de un convento en Querétaro. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México le va a hacer lo que hoy ocupa las instalaciones que tiene hoy el Museo de San Carlos, el Museo Nacional de San Carlos. ¿Qué es lo más aplaudible y armonioso de este espacio? Que readapta, finalmente, que aquel antiguo patio principal, que debe haber sido de planta cuadrada en la hacienda, lo vuelve un hermoso patio elíptico. Y está basado en un patio de Bramante. O sea, este edificio de San Carlos lo que tiene es una arquitectura inspirada en el Renacimiento italiano. Y además en el naciente estilo renacentista italiano, cuando surge el Renacimiento, que es todo armonía, toda proporción, todo trazo clásico. Por eso es que al principio te decía, Tolsá no es en un estricto de
una nueva interpretación del clásico. Él viene con la formación clásica del Renacimiento, no de voy a reinterpretar, cosa que después se va a hacer. Los alumnos van a reinterpretarlo, pero no vivieron el clasicismo, entonces, cosa que sí lo hace Tolsá. Por eso es un poco de tratarse con pincitas los términos cuando se habla de Tolsá, y yo prefiero llamarlo el eslabón, ¿no? de esos dos periodos arquitectónicos tan clásicos o tan evidentes en México. ¿Por qué? Porque son evidentes en el momento en que coinciden con la independencia. Por eso, ¿no? Este patio, por ejemplo, ha sido muy estudiado, ha sido muy trazado, y en uno de esos estudios, para hacer la planta del conjunto sobreviviente, se denotó un pequeño detalle que, así como te puede sorprender lo de las ménsulas invertidas en catedral, sí, hay que invitarlos a pararse en medio del patio de San Carlos y girar lentamente para donde quieran, izquierda, derecha. Y van a encontrar como en el intercolumnio, las distancias entre columnas, las de los cruceros del eje principal, es decir, el que entras, el acceso al patio, que te lleva al jardín posterior, eso es un eje. Ajá. Si tú lo cortas en cruz, haces una cruz en el óvalo, sí, esos ejes pasan por los intercolumnios de accesos principales y son ligeramente más anchos que el resto de espacios que hay entre columnas. Pero es así como muy sutil, y ya cuando te lo dicen, ya se te hizo grandote el espacio, pero si no, tú los percibes como si fueran iguales. Se ha hablado mucho de que las escaleras fueron reubicadas cuando el edificio cambió de uso. Las escaleras las puso ahí Tolsá, para no romper la armonía del óvalo. Claro, sí, porque si tú te pones a observar, no hay otro lugar en el cual pudieran estar las escaleras mejor que donde las puso. O sea, como tú dices, era un genio y sabía dónde iba cada cosa. Y sobre todo respetar esta idea de que las escaleras tienen que estar al centro, sin un interior quizás, pero la arquitectura palaciega, estrictamente palaciega, creada como con ese concepto de un palacio, no las va a tener aquí en la Nueva España no las tenía centradas. Bueno, pero ¿qué sí, otra destacas? ¿Hay algo más de Manuel Tolsá? En la Ciudad de México, no. Que haya sobrevivido con esta tan llamativo, no. Básicamente, el edificio completo, no. Vas a encontrar altares, vas a encontrar escultura. La escultura de Hernán Cortés. Exacto. Que también a esa iba. Interesante. Sí, porque vuelvo a lo mismo. A Tolsá lo tienes que estudiar o como escultor o como arquitecto. Y después ya lo fusionas. Sí. Entonces, como escultor vas a tener la fe, la esperanza y la caridad de catedral, vas a tener la purísima y la dolorosa también en la profesa, junto con sus altares respectiva, bueno, su altar principal. Vas a tener la de Catedral de Puebla, la purísima de Catedral de Puebla. Vas a tener el más ignorado, el busto de Hernán Cortés, que hay lo más curioso es que hay 5 bustos, porque del original se hicieron 4 réplicas. Una la podemos ver precisamente en el Museo Manuel Tolsá, que está en el Palacio de Minería. Exactamente. La otra está en el Hospital de Jesús, que de hecho la idea era que, bueno, se dice que para eso fue que la hizo, para ese hospital. Porque Hernán Cortés fue el fundador del Hospital de Jesús, exactamente. Las otras están en el extranjero. Y bueno, básicamente la original está en Italia con los herederos de Hernán Cortés, son los que tienen la original. Y la gran obra, polémica obra y bellísima obra, que es El Caballito, que me encanta porque, bueno, es el pobre rey Carlos, pero todo el mundo, el Caballito de Tolsá. Nadie lo conoce por el Caballito, nadie lo conoce por el rey Carlos IV. Sí, el Caballito de Tolsá. Y de hecho deberíamos de llamarlo la escultura ecuestre del rey Carlos IV, ¿no? Hecha por... Sí, hecha por... Pero todo el mundo la conocemos como... El Caballito. Es como, yo creo que ese es el cariño que te despierta un personaje. Entonces, a Tolsá nadie le dice Manuel Tolsá.
o Manuel Agustín, tenía como 4 nombres más, ¿no? Era la época que te ponían las de los abuelos, los santos, etcétera, ¿no? Y aquí entre los cuates era como Manuel Tolsa, pero entre los muy admiradores y queridos es Tolsa. Oye, Claudia, ya estamos en casi los últimos minutos de este episodio. Seguramente para hablar del caballito de Tolsa podríamos dedicarle todo un episodio completo porque es magnífica la historia de esa escultura. Pero para invitar a quienes están escuchando que se a conocer esta obra del caballito y que estén atentos a un próximo episodio que podamos grabar platicando sobre esta escultura, ¿qué nos podrías decir así brevemente, unos 3 minutos que nos quedan de programa, sobre esta escultura? Te podría decir esto: cuando uno es artista, cuando uno hace algo que realmente le apasiona, es lo suyo, no importa el oficio o la profesión, pero en este caso, un artista, un escultor, si bien le dio fama y renombre y de comer a Tolsa ser arquitecto, lo suyo fue ser escultor, su vena era ser escultor. Y cuando entregas prácticamente la vida por una obra, tiene que ser tu mejor obra. Y eso es el caballito. Claro. Arriesgarse a quedarse sin dientes por el calor en la fundición del caballito. Casi en la pobreza por todo lo que él tuvo que aportar para que se lograra fundir el caballito. Y luego que tuvo 800 hijos además que alimentar, no cabe señalarlo. Muy enfermo, él acaba muy, muy enfermo con el caballito, cabe señalar. Cuando Tolsa recibe el nombramiento para venir a la Nueva España tenía 33 años. O sea, no era un don nadie, allá ya tenía una carrera hecha, sí tenía credenciales. Y muere a los 60 años aquí en México, muy enfermo por las secuelas de haber fundido el caballito, ¿no? El caballito hay un excelente libro, raramente se consigue, que son Los trotes del caballito. Ah, claro. Sí. ¿No? Es una exquisitez tener este libro porque amas a Tolsa. Creo que yo, dentro de todo lo que he estudiado de Tolsa, la vida me llevó a estudiar a Tolsa. Me enamoré de Tolsa con ese libro y saber que por eso lo califico yo como un genio. Porque lo veas por donde veas esta escultura, es perfecta. Y así fue Tolsa. Íntegro en todo, ¿no? En toda su obra y en toda su actitud. Lamentable que me duele de no tener de Tolsa su casa. Hoy sí, que estuvo sobre la avenida, hoy avenida Hidalgo. Antes Hombres Ilustre, vecino de Lorenzo de la Hidalga. Que tampoco existe. Que tampoco existe, en su lugar hay un espantoso Teatro Hidalgo, ¿no? Es el tramo donde estuvieron las 2 grandes residencias, que debieron haber sido unas hermosuras. No se conoce ni fotografía. De la de Tolsa, no. No, ¿verdad? No, y ni planos. Y entonces, como vivía cerca de la iglesia de la Santa Veracruz, fue por eso que ahí se sepultó Tolsa. Lamentablemente, lo único que existe es la placa de aquí fue sepultado Tolsa, pero no hay documento que constate si adentro o afuera del templo, y lo más seguro es que haya quedado afuera, porque el templo ya estaba saturado. Hemos llegado ya al final de este episodio, pero no me quiero despedir sin antes comprometerte a que estés nuevamente como invitada en este podcast para que platiquemos de muchos temas de la Ciudad de México, porque tú eres una conocedora de esta ciudad, de la historia de esta Ciudad de México, pero podemos seguir hablando de Manuel Tolsa, el caballito, se me antoja muchísimo, ojalá que aceptes esta invitación, pero también me gustaría nos dieras a conocer tus redes sociales, porque sé que te dedicas de manera independiente a realizar recorridos por esta ciudad. Tú nos invitas a observar las fachadas, describes perfectamente una fachada, un retablo, vamos, caminas la ciudad. Quienes están interesados en asistir a tus recorridos, ¿dónde te podemos buscar? Puede ser vía el muro que llamamos In Memoriam de la Ciudad de México, que de hecho el nombre lo he dejado porque surgió como eso.
Hay que recordar lo que fue la ciudad para salvar esta ciudad, que día a día nos desaparecen cosas, lamentable porque es borrar nuestra historia finalmente. Entonces, In Memoriam de la Ciudad de México en Facebook, y ahí publicamos nuestros recorridos, además vía el WhatsApp de 55 34 13 32 26. Pero cada semana realizamos un recorrido por la ciudad, ya sea lo que llaman todo el mundo el centro histórico, yo llamo nuestra antigua Ciudad de México, o los barrios que fueron surgiendo en el crecimiento urbano. Y una vez al mes salimos a conocer, porque en provincia, porque, por ejemplo, hablas de Tolsa y dices, sí, profesa, ¿no? Pero ya mencionamos Puebla. Bueno, pues vamos a Puebla y vean la Purísima de Tolsa en vivo, ¿no? Por ejemplo. Ya sea en los edificios, hemos visitado exposiciones, visitamos el edificio, visitamos la calle, historia de las calles, sus personajes, sus mitos, sus leyendas. Pues Claudia, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast. Yo soy muy satisfecho de esta conversación que nos invita a conocer la obra de Manuel Tolsa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Claro que sí, muy gracias. Espero que el programa haya sido de tu agrado. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a cualquiera de las plataformas donde tenemos alojado este podcast, ya sea en Spotify, iTunes, iVoox o YouTube. También puedes visitar nuestro sitio web www.divagario.mx o seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como divagario.mx. No te olvides de compartir este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio.